he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política. La muerte cruzada llegó a Ecuador la madrugada del 17 de mayo de 2023, luego de 2 años del gobierno de Guillermo Lasso. Con el decreto 741, el expresidente disolvió la asamblea y convocó a elecciones anticipadas, agudizando la crisis política en el país. ¿Pero qué le llevó a Ecuador a vivir la primera muerte cruzada en su historia? Bueno, yo creo que llega a ese punto por el desentendimiento que existía en la política. Lamentablemente llegamos a un punto donde la Asamblea Nacional ya no tenía un consenso. Se dio por una serie de errores, creo yo, fundamentalmente del gobierno en el manejo político y en un choque que sin duda rompió la posibilidad de comunicarse, de dialogar, que es algo normal en democracia. Bueno, la ineptitud de un gobierno, de un gobernante, de un equipo de ese gobierno que no daba pie con bola. No tuvieron jamás síntesis con las necesidades del país. Mientras más absurda Lasso decretó la muerte cruzada un día después de haberse iniciado el juicio político en su contra y a puertas de la votación en el Pleno del Parlamento, que buscaba su destitución y censura por un presunto peculado. ¿Habían los votos? A ver, sin muerte cruzada había sin duda censura y destitución del presidente en la Asamblea. Yo creo que al final sí iban a existir los votos. No habían los votos, incluso las mismas bancadas lo saben. Yo el 14 de mayo fui electo con 96 votos como presidente nuevamente de la Asamblea Nacional. Ahí se asustó Lasso y dijo, si Saquicera sacó 96 votos, tiene los votos para destituirme. En mayo de 2021, Guillermo Lasso inició su gestión con el 74% de aprobación, según perfiles de opinión. 2 años después, y sin terminar los 4 años para los que fue electo, Lasso dejó el poder con el 84% de desaprobación, que lo ubicó además como el peor presidente de la región, con el 87% de imagen negativa sobre su gestión, de acuerdo con la consultoría Civgalup. Para el exconsejero de gobierno Juan Fernando Flores hubo errores en la gestión gubernamental. Estamos conscientes de que hubo fallas, de que hubo errores. El proceso que hemos empezado posgobierno es a sentarnos a analizar eso para reconocer dónde nos equivocamos y cambiarlo y mejorarlo, pero también en los aciertos que se tuvieron, cómo se pueden fortalecer. Para Esteban Torres, actual viceministro de Gobernabilidad, el ejecutivo de Lasso fue el peor en los últimos años. Lo que pasó luego, y así en asamblea, fue un desastre completo del gobierno, una incapacidad de gobernar ya sin un contrapeso político como es la asamblea, que finalmente se podría decir que fue el fracaso del peor gobierno de los últimos 30 años. Las elecciones anticipadas aceleraron la coyuntura política y todo se definió en balotaje. El 20 de agosto, Luisa González y un inesperado Daniel Noboa fueron los candidatos más votados. El 15 de octubre, el empresario guayaquileño logró el 51,83% del escrutinio, alcanzando el gobierno de transición. Todo en medio de las elecciones más violentas de la historia. Pero esto no termina. En un año, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a un nuevo presidente, mientras el pueblo lucha a diario contra la violencia recrudecida, los índices de desempleo, la corrupción enquistada en las empresas públicas, la crisis energética y más problemas que son parte de la herencia de Guillermo Lasso Mendoza, quien ya piensa volver para el 2025. Para Radio Pichincha, Brian Paul Espinosa.